Hello. Oh, difícil para andar. No como antes. Hello. No, solo así. Así. Hello. Buenos días. Enseña tu pa. Hi, Daddy. Good morning, Sopita. Ah. Wow. ¿Qué es esto? Ensalada. Ensalada con panes. ¿Qué sabor de esto? ¿Ah? Ven a, ven a mirar, oh. Espera. Ven a mirar. Ven a mirar, oh. Sino yan? Kuya Poge. Ay, hello. Ayun, hello daw. Hello. Hello. Kuya Poge, no habla, no habla. Poco. Kuya Poge, I miss you, Kuya Poge. God bless you. Ayan si Chamame, oh. Hello, Chamame. Hello. Kuya Poge. Hello. Hello. Kamusta? Muy bien, Kuya Poge. Cuídate mucho, por favor. Mag-ingat ka daw. Ingat na ngayon. Ingat na to. Ingat. Bayat. Oh. ¿Por qué llorar? Sí. Un poco enfermo. Va a estar bien, Dios va a ayudar. Flaco. No pasa nada. Dios va a ayudar, bueno. Aha. Hindi na mabalik sa taba. Payat na lang. Payat. Flaco. Lakad ka nga kayo, pag-ipakita mo sa kanya. Oh. Ayan, oh. Ayos ka po, andar, oh. Hello. Oh. Difícil para andar. No como antes. Hello. No, solo así. Así. No andar. Solo así. Oh. No importa, Dios va a ayudar, Dios va a ayudar. Lalakad. Solo así. Mira. Aha. Ganyan, solo así. Oh, no, su mano no levantar. Taas mo yung kamay mo. Ganon, así, solo así. No como antes. Va a ser bien, vamos a orar, Dios va a ayudar. Él ya levanta, están bien. Lakad ka na, upo ka na. Ayan, solo así. No puede conducir. Así. No puede. Así. Ajá. Solo así. No como antes. Comer fruta mucho, ¿eh? Ajá. Sophie. Toma mucho. Sophie. Sophie. Langan na lang, Sophie. Laki Kuya Poge, oh. Kausapin mo si Kuya Poge. Habla ko yung Poge. Oh. na, Sophie. Laki na. Laki na, Sophie. Ano? Sofía está triste porque ha visto Kuya Poge. Triste. Sophie? Yes. Bakit malungkot? ¿Por qué triste? Yung Poge enfermo. I miss Kuya Poge. Hindi ka na dito. Punta ka na dito. Oh, punta ka daw dito. Sabi ni Kuya Poge. Punta ka dito. Punta. Asan si Asan si Alima? Tsaka si Misma. Están ahí fuera. Pwera. Sophie, ¿por qué tú cortar tu pelo? ¿Por qué tú cortar tu pelo? Este calor. Yo no quería trenzar. No kaya trenzar. No. Bakit sabi nga nun, lagi ka daw umiiyak? Lagi ka daw umiiyak.
Todos los días to your armas. Sophie. Sophie, ano na, namimiss mo ba Jollibee? May Jollibee ako dito. Pakita ko sa'yo. Ayan, oh. Chan. Sophie, ah. Jollibee. Baka namimiss mo, pizza. Pizza. Kung po que no puede comprar pizza más para ti. Porque no puede conducir. Kung po que no puede conducir. Todos los días así. Pero antes, Dios mío, como tensión sube. Mucho tiempo en el hospital. Pero ahora poco bien, poco mejor. Así. Sí, cuando él mismo levantar con su pie así, gracias. Sí, no como antes solo dormir. Cama, Así. cama, no puede así. No. Asan ni pan de sal? Asan pan de sal? Oh. Anong pandesal? Está mi pandesal, están aquí con la ensalada. Kere pandesal. Yes. Sabe tenido. ¿Qué comida? Solo panes y ensalada. ¿Qué más? ¿Dónde Sí, desayuno, panes con ensalada, sí. Para comer desayuno. De día voy a cocinar. Ayer he cocinado cacahuete. Con pata de gallina, con pescado salado, así. Ahora ensalada de desayuno. No todos los días pamota. Sí, no puedes pambota. Pero mucho tiempo yo no comer pambota. Es que la pamota todos los días pamota. Yo no come pambota. Sarap ng pambota. Pambota raw, sabi ko Pogi. Luto ka ng pambota. Kuya Pogi ha dicho, pambota. Namiss ko yung pambota. Pamota. Kuya Pogi, na-miss yung pambota. Namiss ko yung pambota. Ikaw, Sophie, ano na-miss mo dito? Sophie? No, voy a cocinar pamota. Espera, yo vengo. Sophie, kaya tu, ano na mismo? Kaya tu extrañar? Pizza? Tilapia? Yes. Tilapia. Pizza, aquí hay pizza. Tilapia. Tilapia y, ¿cómo se llama? Galina. No? Dios mío, tilapia está bien. Frito. Y también galina. Tilapia frito. I want to swimming. Ano? ¿Qué? I want to swimming. Ano? Asan ni swimming? Swimming dito. Sa loob. Saan? Pakita ko, teka. Ayun. Oh. Kapag ginagawa. Ayun sila. Oh, may mango. Mango. Ahora kapag ginagawa está muy bien. Esto, debil. Pescado debil. Está muy bien. Está amarillo. Oo. Esto, pescado debil, mira. Grande. Oh. Ajá, grande. Oh. Tiene agua. Ahora está bien. Está muy bien. Ajá. Así. Kailan the mango? Ajá. Mango. Mango grande. Mango la misma con sal. Oh, esto para misma. Esto para misma. Mango con sal. Esto para Sophie. Ajá. Esto para Alima. 2. Esto para Amir. Grande.
Ajá. Así. Oh, grande. Ajá. Así. Planta. Axelo. Ay, sama mami, sama Say mo hello sa chamame. mami. Oh, si Billy. Ay, sama mami. Billy! Hello, Billy! Hello, kamusta sa mami? Kumusta ka na, Kuya Ate? Kuya ate daw. Kuya ate daw. Ayan pa. Yung enseñar cosas. Ah. Ahora Está bien limpio ahora. Ahora tiene, ahora tiene limpio. Así. Ajá. Muy bien, está muy bien. Oh, yo enseñar Hay a... que echar flores, mucha agua, flores, agua, flores, agua. Dila, llámame. Bill. Ah, Tomé, ¿qué tal? Bien, bien, Kuya Bill, bien. Gracias. Todo. Hay que echar agua a las flores. Sí. Cuídense mucho. Ajá, ayan. Bill, Está limpio. así. Ajá. Macongo. Casa Filipina. Esto. Casa Filipina está muy bien. Yuca, yuca. Macongo. Ajá. Hay mango también. Ajá. Así. I want to swimming. You want swimming? Oh, hay más yo enseñar cosas. Mira aquí. Ajá. Ajá, one. Hay que ver a Wally para bañar. Ajá. Hay piscina, como lo de Vivian. Sí. Yo, Mi planta. mm, Mi planta pequeñito. Como un nano. Está grande. Esto mi planta. Mira. No con nada ni bonito. Wow, ini no sabe. Ajá, ayan. Mira. Ajá. Mirar todos. Esto resort. Así. Está muy bonito. Ajá. De Casa Filipina. Ah. Filipina. Esto casa Pilipina. Es lo que voy. Resort. Así. Eso, Ajá. está muy Para Filipina. Casa Filipina, está muy bien. Bien. Ahora terminado. Está muy bien, muy bien. Así. Casa Filipina. Ajá. Hello, misma. Kumusta ka? Abute. Ayan na. Ako rin. Namimiss ka na nila dito. Ayan. Así. Mi manera mi pan, no se molestar. Ayan. Sí, por eso, esto es mi promesa para ti. Va a terminar tu casa. Porque todos, cuando yo empadar antes, eso terminado, chamame. Cuando yo empadar contigo, eso terminar. Pasado todos. Yo no quiero más a mi corazón mal. Porque cuando tú hacer mal conmigo, yo perdonar. Cuando yo hacer mal contigo, tú perdonarme. Eso terminado. Así. Así. Por eso ahora mi Eso corazón, termina. Cosas. sí, mi corazón está limpio hoy, porque no empadar con todos, no empadar con Tigo. Sí, la verdad, chamame, yo no empadar más contigo. Esto, El corazón no puede, cuando hermano, hermana, discutir, hablar, terminar. Marido, mujer, discutir, hablar, terminar. Papá y mamá, discutir, hablar, terminar. Así Sí. vida. Todo sitio. sí, por eso todos problemas para nosotros terminado, no tiene problema más. Así, sí, terminar. Pero gracias Sí, Filipina. Gracias para llamarme o mandar mi mensaje. Y también a todos tus niños cuando mandar mensaje, gracias. Porque tú no olvidar Sí. tus niños no olvidar Sí, yo. no puedo olvidar. Tú gastas mucho dinero, mucho tiempo para hablar con nosotros. Tú no sabes que esto es valor para mí. Esto es valor. Sí, por eso... Nosotros negro, nosotros no blanco, pero tú blanco, querer mi familia hasta hoy. Oro, él ha dicho así. Oro, él hablar así. Oro, él decir así. No importa. Sí, por eso, Es mi chámame, hermano. para... Es mi hermano. Sí, para no tiene más problema, no hay que escuchar con otra persona. Y está, solo esto. Porque solo escuchar conmigo y a Telulu nada más. Porque no gente va a ayudar contigo.
No gente va a ayudar contigo. Gente quiere saber por qué yo pedí dinero. Yo he dicho, ¿para qué? ¿Para chisme? No. Deja. Sí, por eso yo he dicho terminar todo el problema. Ahora vamos a Sí, perdonar el papá todos. está bien. Sí, cuando no perdonar no está bien, hay que perdonar así. A limpiar corazón. Sí.